Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Doctora. Bien. Buenos días, chicos. Bien, vamos a empezar la primera, bueno, no la primera, creo que ya tuvieron clases la semana pasada del curso, pero bueno, esta es una de las clases, digamos, principales en las cuales se hace un repaso de lo que ustedes han visto en el curso de semiología. Entonces vamos a tratar sobre los síndromes reumatológicos autoinmunes. Bien, debemos recordar que las patologías reumatológicas en general tienen varias características comunes. La etiología que es desconocida, que es multifactorial, la patogénesis inflamatoria crónica, acá no tenemos enfermedades que tengan un corto tiempo de duración, generalmente son enfermedades que van a estar por mucho tiempo, de naturaleza autoinmune, y generalmente casi todas las patologías predominan en el sexo femenino. La evolución es variable, tiene signos y síntomas semejantes, por ejemplo, tienen artralgias, mialgias, malestar general, fatiga, fiebre, ¿no? Pero generalmente algunas características que vamos a ir detallando en cada clase y sobre todo algunos órganos blancos importantes que se comprometen y también un componente de laboratorio que es eh, muy importante en estas patologías, nos van a determinar una u otra con mayor exactitud. Y siempre basándonos en los criterios de clasificación para determinar estas enfermedades. El compromiso sistémico, en la cual vamos a ver órganos, corazón, pulmón, riñón, que se comprometen. El compromiso familiar, vamos a ver los antecedentes ya de pacientes o de familiares de estos pacientes que tienen problemas de artritis, de lupus, miopatías, etc. Y también vamos a tener que enfrentarnos a pacientes que tengan varias enfermedades a la vez, varias enfermedades autoinmunes, diabetes, con artritis, hipotiroidismo, diabetes, artritis reumatoidea y así, etcétera, ¿no? La hepatogenia es multifactorial. Definitivamente hay una predisposición genética, donde existe una pérdida de tolerancia de los antígenos, un desarrollo de autoanticuerpos y un daño finalmente tisular con la gran presencia de síntomas de diferentes órganos del organismo, del componente del cuerpo humano. ¿Existen elementos en el medio ambiente que van a predisponer a la presentación de estas enfermedades? Sí, los alimentos, el cigarrillo, la vitamina D, los metales, exposición a metales, la presencia de eh, bacterias, de virus en el medio ambiente que pueden predisponer a ello, sílice, etcétera, ¿no? Entonces, la suma de todos estos factores son los que nos van a dar la presencia de estas patologías del tejido conectivo. Entonces, la etiopatogenia es multifactorial, componente autoinmune, genético, viral, ambiental, hormonal y psicológico también. Dentro de la autoinmunidad en genes, la probabilidad de desarrollar la autoinmunidad y la severidad es en función de la carga genética, ¿no? Podemos tener 2, 3, 10 pacientes con artritis reumatoidea y cada uno va a tener diferente forma de presentación, diferente agresividad en cuanto a sus síntomas, sus signos. Entonces, no todas las ARs van a ser iguales, ¿no? Tenemos que determinar, de acuerdo a algunos factores de mal pronóstico, determinar cuál va a ser el desarrollo de esta artritis. Digamos, un poco adelantarnos cuál va a ser el futuro de ese paciente para un mejor manejo y evitar las complicaciones. Las enfermedades autoinmunes son poligénicas, involucran múltiples defectos genéticos y a mayor número de locus comprometidos, mayor penetrancia de la enfermedad y mayor agresividad. La presencia de autoanticuerpos. Es muy importante el determinar los anticuerpos en casi todas las patologías del tejido conectivo. Entonces tenemos que ir familiarizándonos con ellas y así vamos a tener de la mano, así como vamos a tener nuestra semiología, nuestra valoración de signos, síntomas, también tenemos que tener de acuerdo al cuadro clínico nuestro laboratorio inmunológico. No vamos a pedir todos los anticuerpos frente a cualquier patología, sino deben ser orientados
a la clínica que trae el paciente, ¿no? El famoso test de látex, o también llamado factor reumatoideo, los anticuerpos antinucleares, el anti-DNA doble cadena, los anticuerpos extractables del núcleo llamados ENA, donde están presentes el anti-Ro, el anti-ELA, el anti-SMIT, estos tres muy relacionados con la artritis reumatoidea, también con el síndrome de Sjögren, y el anti-RNP asociado con la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, vamos a ir viendo que cada uno de estos anticuerpos se van a relacionar a un determinado tipo de patología. Los anticuerpos CL70, centrómero, antisintetasas, estos están relacionados básicamente con la esclerosis sistémica progresiva. Entonces, yo ya tengo un paciente que tenga un compromiso dermatológico, la piel muy engrosada, fenómeno de Raynaud, debo estar ya pensando de que podría tener algún problema de esclerosis sistémica, entonces estos son los marcadores a solicitar. El C3, C4, el CH50, que lo utilizamos mucho para el consumo, llamado ver la actividad de la enfermedad relacionado con lupus eritematoso sistémico, en la cual estos C3, C4, al disminuir, al haber un consumo de complemento, nos indica actividad de la enfermedad, sobre todo actividad renal, muy solicitados en pacientes con nefropatía lúpica, con nefritis lúpica. Las tiroglibulinas, los anticuerpos ANCA, muy importante, que ANCA cuando estudien los cuadros de vasculitis, ¿no? Entonces vamos a ver que algunas patologías se determinan con C-ANCA y otros con B-ANCA. Anticuerpos anticardiolipina y anticoagulantes lúpicos, dando el síndrome antifosfolipídico, que lo vemos muy relacionado con los pacientes con lupus eritematoso sistémico, y nos pueden explicar el por qué estos pacientes desarrollan abortos a repetición y tienen muchos problemas para concebir, ¿no? E inclusive este es un seminario que ustedes van a desarrollar. Los autoanticuerpos y los antígenos, vamos a ver que tenemos anticuerpos nucleares en el citoplasma, en la superficie celular, en las proteínas séricas, ¿no? Este laboratorio inmunológico que va a determinar la evaluación de autoanticuerpos, ¿para qué nos sirve? Para el diagnóstico, nos indica para ver actividad de la enfermedad, por ejemplo, diagnóstico, por ejemplo, factor reumatoideo, ¿no? Muy relacionado con la artritis reumatoidea. Anticuerpos anticitrulinados, relacionados con la artritis reumatoidea. Actividad, quiero ver cómo está activa esta enfermedad o no. Por ejemplo, en lupus, yo debo de pedir mi anti-DNA nativo, debo de pedir mi C3, mi C4, por ejemplo. Ver el órgano afectado y el pronóstico, ¿no? Para ver si esta enfermedad va a ser de una actividad leve, una actividad severa, etc. Así como existen criterios de clasificación, también existen criterios de actividad de la enfermedad, ¿no? Para ver en un momento dado qué tan presente está y de acuerdo a ello también ver el pronóstico. De todo ello, de todos estos, digamos, ítems que vamos valorando en las patologías, vamos a dar una interpretación, pero dentro siempre de un contexto clínico. O sea, no pensemos de que porque ya tengo un factor reumatoideo positivo y el paciente no tiene inflamación, sinovitis y todo, no tampoco voy a determinar que ya es una artritis reumatoidea. O sea, siempre tengo clínicamente basado en ello para luego yo determinar una patología precisa. Ahora, lo que sí también debemos de tener en cuenta es que siempre debemos de adelantarnos, ¿no? O sea, el médico debe tratar de no que ya el paciente venga con toda la sintomatología expuesta en su gran magnitud, sino lo que debemos de tratar siempre de hacer un diagnóstico precoz. Cuanto menos tiempo de enfermedad tenga el paciente, mejor va a ser el control que voy a tener de ella y un mejor pronóstico. Entonces también ese es otro lado importante. Diagnóstico en enfermedades tempranas. Tenemos los anticuerpos antinucleares, que es muy importante siempre solicitar el título. A veces nos ponen ANA positivo, pero bueno, esos anticuerpos antinucleares deben indicar el título y el patrón o imagen que están encontrando, en este caso en el laboratorio, ¿no? Y también determinar si los títulos son muy bajos o muy altos. Entonces no vale cuando nos ponen ANA positivo, factor medio positivo, sino inmediatamente regresar el examen de laboratorio y decir, por favor, me das los títulos
Y si es un anticuerpo antinuclear, ¿qué patrón es el que tiene para determinar bien cuál es la patología frente a la cual nos estamos enfrentando? Recordar que también estos anticuerpos pueden estar presentes a títulos bajos en personas que no tienen enfermedad, ¿no? En sanos, que tienen menos de 60 años, en pacientes que tienen infecciones, en neoplasias, en pacientes que utilizan drogas o en familiares de primer grado, ¿no? Títulos altos generalmente siempre van a estar asociados a una enfermedad de tejido conectivo y por lo general van a estar acompañados de sintomatología, ¿no? Mediante la clínica. ¿Cuáles son las manifestaciones generales que vamos a ver en los pacientes con enfermedades del tejido conectivo? Vamos a encontrar la astenia, la dinamia, adenomegalia, esplenomegalia, ¿no? En forma general. También puede haber artralgias, poliartritis no erosiva, no deformante, mialgias, debilidad muscular. Eso tenerlo siempre en consideración. En cuanto a lo que viene a ser las artralgias, en realidad es solamente dolor, pero acá hay que hacer un paréntesis y explicar claramente que siempre vamos a tratar de buscar si es que hay artritis, ¿no? Entonces, si hay artritis, debo de encontrar signos inflamatorios, en este caso en la articulación, ¿no? Y saben ustedes que siempre debemos de valorar las articulaciones en su conjunto, tanto en la parte de lo que viene a ser el compromiso distal, es decir, articulaciones de manos, de pies, ¿no? Y el otro componente que viene a ser el compromiso axial, que viene a ser la valoración ya de lo que es la columna, a valoración de la columna lumbar, dorsal, cervical, articulaciones sacroiliacas, ¿no? Entonces, eso siempre determinar cuando hagan sus síndromes si es un compromiso de articulaciones periféricas, es decir, articulaciones de las manos, articulaciones del codo, hombros, cadera, rodillas, articulaciones del pie. Entonces, eso es importante. Compromiso periférico o compromiso axial. Si en el axial hay compromiso de las articulaciones, básicamente de la columna. Y agregado las sacroiliacas. Entonces, esos, digamos, componentes conceptuales son muy importantes en el momento que van a hacer ustedes sus síndromes desde el punto de vista articular. En cuanto a la clasificación de la artritis, debemos de mencionar que si una sola articulación está inflamada, vamos a hablar de un patrón articular de monoartritis. Si decimos que son más de una, dos, tres, cuatro articulaciones inflamadas, estaríamos hablando de un patrón articular de oligoartritis. Y si es más de cuatro articulaciones, estaríamos frente a un cuadro de poliartritis. Por ejemplo, la artritis reumatoidea generalmente tiene un patrón articular de poliartritis simétrica aditiva, ¿no? Eso es algo que lo caracteriza cuando desarrollemos la clase. Bien, otro componente importante que no debemos de olvidar dentro de la semiología es el dolor, porque todos los pacientes van a hablarnos del dolor y ahí tenemos que aplicarnos el famoso alicio. Y además debemos determinar si este dolor calma o no con la presencia y la actividad física. Si el paciente realiza mucha actividad física, realiza actividades, digamos, se levanta, camina, cocina, bueno, o de repente trabaja, generalmente los pacientes que tienen un cuadro de artritis, generalmente la actividad tiende a bajar, a calmar el dolor, ¿no? En cambio, cuando están en reposo, se exacerba el dolor. Entonces, eso es muy importante. Ese es el patrón del dolor tipo inflamatorio. A diferencia del dolor tipo mecánico, que es el que vemos en la osteoartrosis, en eso vamos a ver que al contrario, cuando hacen algún tipo de actividad, generalmente tienden a tener más dolor, ¿no? Entonces, eso es algo que también es importante ir trabajando en cuanto al dolor, si es inflamatorio, si es eh, mecánico, y en cuanto al compromiso articular, si es que hay artritis o hay artralgias, y si hay artritis, cuál es el patrón articular, si es poliartritis, monoartritis u oligoartritis. Entonces es algo que siempre deben estar desarrollando cuando evalúen sus casos clínicos, cuando hagan su discusión clínica, siempre valorar este tipo de patrones semiológicos que nos van a ayudar mucho para determinar el diagnóstico.
Bueno, acá tenemos las famosas manos en los pacientes con artritis reumatoidea, donde tenemos la famosa desviación cubital, la sinovitis crónica, donde acá ya encontramos una sinovitis crónica llamada panus, realmente ya no hay dolor, pero sí hay mucha limitación funcional, la artritis, por ejemplo, en las articulaciones interfalángicas proximales, en la cual hay inflamación, y siempre tiende a ser poliartritis simétrica aditiva. En artritis reumatoidea se comprometen muñecas o llamados carpos, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, ¿no? Es muy típico. En los pacientes con osteoartrosis, por el contrario, vamos a ver ya más compromiso de las interfalángicas proximales y las distales. El compromiso de las interfalángicas proximales tenemos los nódulos de Bouchard, que son muy patognomónicos, y en las interfalángicas distales los nódulos de Heberden, ¿no? Patognomónico de la osteoartrosis, ¿no? Entonces ya hay cuadros clínicos ya muy, digamos, determinados, básicos, que no deben de olvidar para sus diagnósticos. Debemos recordar que dentro de todo el contexto, así como hay síntomas generales, también tenemos manifestaciones por órganos, ¿no? Manifestaciones respiratorias, puede haber disnea, tos seca, irritativa, alguna infección respiratoria recurrente. Podemos encontrar manifestaciones digestivas, acidez, reflujo, cambios en el ritmo evacuatorio, ascitis, puede haber una gastritis atrófica, hepatomegalia, hepatitis crónica activa, cirrosis biliar primaria, pancreatitis aguda o crónica, o algún síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces, vamos a ver, frente a estas enfermedades que en la mayoría son sistémicas, una serie de manifestaciones que son propias de la enfermedad y también en otros casos por los fármacos que también estamos dando al paciente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un paciente con artritis reumatoidea que utiliza antiinflamatorio, corticoide y un fármaco modificador de la enfermedad. Entonces, con tantos medicamentos puede haber presencia de gastritis, puede haber presencia de compromiso hepático, ¿no? Entonces, también por los fármacos, frente a ello tenemos que también cubrirlo y darle fármacos para proteger su mucosa gástrica. Manifestaciones hematológicas, muy frecuentes en casi todas las patologías del tejido conectivo. Vamos a ver anemia. En la mayoría va a ser una anemia normocítica, normocrómica. Tratando la enfermedad, generalmente esta hemoglobina tiende a mejorar. También nos enfrentamos a costumbres erróneas, ¿no? De que si tengo artritis no debo de comer carne, algo totalmente errado. Solamente debo de evitar consumo de carnes es cuando se tiene artritis por depósito de cristales y básicamente por gota. Pero eso ha quedado muy general dentro de toda la población, de que si tengo artritis no como carne. Es algo que siempre tenemos que ir explicando al paciente y educando. En casi todas las patologías vamos a encontrar la anemia y que a veces se acentúa mucho por estas malas costumbres o malas interpretaciones. Puede haber leucopenia, trombocitopenia, ¿sí? Por ejemplo, esto lo vamos a ver en su máxima expresión en pacientes con lupus eritematoso sistémico, donde tienen disminución, ¿no? Anemia, leucopenia, trombocitopenia, linfopenia, cuando está muy activa la enfermedad. Fenómenos trombóticos, asociados con el síndrome antifosfolipídico, manifestaciones cardiológicas, puede haber derrame pericárdico, muchas veces estos derrames son asintomáticos, podemos encontrarlos como un hallazgo, más no clínicamente nos dan sintomatología, pero cuando son muy extensos, por ejemplo en lupus eritematoso sistémico, vamos a encontrar un derrame con mayor sintomatología clínica. Puede haber miocarditis, arritmia, endocarditis, hipertensión arterial. Manifestaciones neurológicas. Puede haber neuropatías periféricas, sensitivo-motoras, neuropatía craneal, neuritis óptica, convulsiones, mielitis transversa, trastornos cognitivos y alteraciones psiquiátricas, ¿no? Entonces, siempre se debe hacer una valoración del estado mental del paciente, que sus famosos test de conocimientos, de intelectual, etcétera, para tener la base y ver si es que en el transcurso de las evoluciones presenta algún tipo de cambio de funciones superiores, ¿no? Que podría indicar, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, actividad, ¿no? Un lupus neuropsiquiátrico, que nos desarrolla algún cambio de conducta, que podamos entenderlo en este paciente y indicar, bueno, esto es por actividad de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo. Convulsiones, mielitis transversa, lo vemos en pacientes con lupus eritematoso sistémico, a veces debutan con esta sintomatología, inclusive con neuritis óptica, ¿no? Las neuropatías periféricas sensitivo-motoras también son frecuentes
Por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoidea donde hay mucha inflamación, también hacen compresión de nervios y desarrollan ese tipo de manifestaciones neurológicas. Concomitancia de enfermedades autoinmunes. Vamos a ver, como mencionábamos al inicio, pacientes que tienen artritis reumatoidea, que tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo, que tienen diabetes, etcétera. Entonces, de alguna manera nos vamos a enfrentar también a esas patologías, ¿no? Por ejemplo, actualmente yo estoy haciendo telemonitoreo a los pacientes con artritis reumatoidea, pero, oh sorpresa, o sea, tenemos a la vez, así como le doy su receta para la artritis reumatoidea, también tengo que darle su receta para la tiroides, porque tienen hipotiroidismo, porque tienen diabetes, hipertensión arterial y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que manejar ya todo porque no le voy a decir al paciente, pues sabe que señor tiene que llamar al endocrinólogo, tiene que llamar al otro, que espere que le llame y cuánto tiempo va pasando hasta que se origine una teleconsulta. Entonces vamos a tener que ir manejando en forma a veces completa todas las patologías que tenga el paciente, dada, por ejemplo, ahora esta urgencia que tenemos por esta pandemia que estamos viendo, ¿no? En tiempos no COVID, obvio, sí, pues cada paciente iba a su médico tratante y iba a ser tratado. Y en la historia clínica podíamos ver toda la evolución de cómo iba la diabetes, cómo iba su tiroides, etcétera, ¿no? Entonces ahora tenemos que ver todo en forma global, dada esta situación. Entonces, vamos a tener pacientes, por ejemplo, con tiroiditis, con síndrome de ojo seco, que es muy frecuente, síndrome de Sjögren, sequedad tanto ocular como a nivel eh, de mucosas, oral, etcétera. El fenómeno de Raynaud, que es muy importante, la presencia de 3 fases frente a la exposición al frío, el paciente tiene los dedos de color blanco, luego violáceos y rojizos, el vitíligo, ¿no? Que es también bastante frecuente, eh, problemas a nivel digestivo autoinmunes y diabetes, ¿no? La diabetes mellitus la encontramos en todo momento con mucha intensidad. Bueno, dentro de las enfermedades de tejido conectivo van a ir desarrollando o ya han empezado a desarrollar cada una de ellas, ¿no? Tenerlas en consideración para poder tener un mejor eh, digamos, conocimiento de estas patologías. Bueno, vamos pasando a lo que es el lupus. No olvidarse siempre el rash malar, que es muy importante, el rash discoide, el compromiso dermatológico en lupus es muy importante, y la alopecia que presentan estos pacientes, que es generalmente en parches. Las úlceras orales, buscarlas, porque son generalmente sin dolor y hay que buscarlas con nuestra linterna. Lupus cutáneo subagudo, ya más extenso, cambios ya más crónicos, a veces confundidos con problemas de alergias, ¿no? Etcétera, y van dando vuelta por ahí. Bueno, el compromiso, nunca olvidarse el compromiso renal en los pacientes con lupus, ya la doctora Erika probablemente les hace esta clase, y les explica todo el compromiso renal, que es muy importante en un paciente con lupus, siempre estar buscando el compromiso renal, que a veces no existe una correlación clínica patológica, es decir, que la proteinuria, la depuración de creatinina que estén alterados o consumo de complemento, a veces está todo normal. Sin embargo, si hacemos una biopsia renal, vamos a encontrar que sí, ya existe un cambio importante y eso va a marcar el tratamiento. Entonces, siempre en un paciente con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, como recomendación, siempre valorar cómo está esa riñón con sus exámenes de laboratorio y además, si es posible, realmente una interconsulta a nefrología para una posibilidad de biopsia renal. A pesar que sus datos de laboratorio a veces estén normal, qué importante sería hacer una biopsia renal a todos los pacientes con diagnóstico de lupus para tener mejor un concepto claro de cómo está ese riñón en el paciente con lupus. Síndrome de Sjögren es muy importante, lo vamos a ver en casi todas las patologías reumatológicas en diferente magnitud. En artritis reumatoidea es muy importante el famoso ojo seco. Cuando hacen ustedes la semiología, pregunta cómo está su ojo, siente sensación de basura, qué siente en el ojito, como que le arde, en fin. Entonces es muy importante determinarlo con nuestro interrogatorio y muchas veces asociado a alguna enfermedad del tejido conectivo. Podemos verlo en AR, esclerodermia, lupus eritematoso, en polimiositis, etc. También hay el primario, en el cual no está asociado a ninguna enfermedad del tejido conectivo. También podemos verlo en enfermedades como tuberculosis, diabetes, hepatitis,
y en uso de drogas que pueden provocar el ojo seco, como son los antihistamínicos, los psicotrópicos y los anticolinérgicos. La queratoconjuntivitis zika puede presentar xerostomía, sensación de cuerpo extraño en el ojo, pruritos, secreciones matinales y el famoso ojo seco, ¿no? Ojo seco y también la boca seca. Síntomas agudos: puede haber dolor agudo, ojos llorosos, lagrimeo, visión borrosa transitoria, pesadez ocular o palpebral, cansancio de ojos o párpados, sensibilidad a la luz e inflamación del borde palpebral. La xerostomía puede originar una lengua más grande, caries, mire todas las consecuencias de este problema, ¿no? Caries, pérdida de las piezas, no sentir bien los sabores, ardor, tumefacción parotidia recurrente, disfagia alta, ¿no? Vemos acá la xerostomía ovulosis, sequedad. Otros síntomas: dificultad cuando tienen edad avanzada y ponerle la prótesis a veces es difícil, dificultad para hablar, quemazón crónica, incapacidad con los alimentos secos, puede haber infecciones por cándida o queilitis angular, ¿no? O sea, muchísima sintomatología. Tumefacción parotidia recurrente, indolora, una simetría puede ser bilateral y a veces también buscar alguna malignidad que puede asociarse en ese grupo de pacientes, sobre todo también si son personas un poco de más edad. Bien. Entonces, no solamente el síndrome de Sjögren va a ocurrir en estos órganos importantes, sino también a nivel nasal, puede haber prurito, costras, epístasis, sequedad vaginal, ¿no? Y también tiene algunas manifestaciones extraglandulares. También puede haber compromiso a nivel del nervio sural. Los anticuerpos acá que se solicitan son el anti-RO y el anti-LA para poder determinar esta patología, ¿no? Y no olvidarse que está asociado casi un 36 a 74% a la artritis reumatoide. Pruebas oculares que se pueden hacer para el síndrome de Sjögren: se puede hacer el test de Schimmer, el rosa de Bengala. Generalmente hacemos una interconsulta a oftalmología, ¿no? Entonces ellos nos aplican los test y nos determinan este grado de sequedad ocular. Bien, ya también tienen su clase de dermatopolimiositis. No olvidarse de las pápulas de Gotrón, que a veces en algunos grupos de práctica se me están olvidando, a pesar que en el curso de semiología se les presentó casos clínicos al respecto, pero no olvidarse estas famosas pápulas, que son eritematosas, violáceas, escamativas, formadas por evolución de las pápulas de Gotrón. Esto lo vemos característico en la dermatomiositis, ¿no? En aquellos pacientes que tienen disminución de la fuerza muscular a predominio proximal, tanto en la cintura escapular como en la cintura pélvica, y que van con estos signos importantes. El rash eritematoso, en este caso el signo del CHAL, muy importante en los pacientes con dermatomiositis, ¿no? También tienen compromiso a nivel de la cara, pero generalmente el rash que presentan en cara es violáceo, haciendo el diagnóstico diferencial con los pacientes con lupus eritematoso sistémico, que el rash es malar, más rojizo, ¿no? En los pacientes con dermatomiositis tiende a ser violáceo y también se va hacia alrededor de los ojos, ¿no? Que es muy importante. Bueno, puede haber grietas, hiperkeratosis, los dedos del mecánico, etc. Calcinosis también podemos encontrar en ese grupo de pacientes, tanto en la esclerosis sistémica progresiva como también en los pacientes con miopatías, ¿no? Que son depósitos de cristales de hidroxiapatía. Bien. También tiene su clase de esclerosis sistémica progresiva, no olvidarse el compromiso dermatológico y el fenómeno de Raynaud, que es muy importante. Y la asociación de los anticuerpos. Realmente los anticuerpos anticentrómeros muy relacionados a la esclerodemia limitada y los anti-CL70 a la esclerodemia difusa. El compromiso pulmonar, que también se puede dar, sobre todo en la difusa, con presencia de fibrosis pulmonar. Bien. La cara de pájaro, que se les puso en el curso de semiología, en donde se borra totalmente las líneas de la frente y comienza alrededor de los labios a ponerse acá unas arruguitas, se adelgazan los labios, no puede haber una apertura bucal adecuada,
¿no? Y se agrega a esta cara típica de casi todos los pacientes con esclerosis sistémica progresiva el famoso fenómeno de Raynaud. Bien, no pueden hacer puño por la gran fibrosis que presentan en estos casos, contracturas, los pliegues comienzan a disminuir, las rayitas de los dedos disminuyen, desaparecen los deditos, y esa es la llamada esclerodactilia. Y la esclerodermia, que viene a ser el compromiso de cambios de la piel desde la muñeca o del carpo hacia ya la parte de brazos y cuerpo. El famoso fenómeno de Raynaud con sus tres fases, violácea, blanquecinos, violáceos y rojizos, ¿no? Típico el fenómeno de Raynaud, que muchas veces se le manda al interno cuando queremos determinar este síndrome que le haga la prueba con agua fría para determinar estos cambios. Las grietas que presentan los pacientes con esclerodermia, fáciles de realizar acá, úlceras, y comienzan a perder los pulpejos de los dedos, ¿no? Típico en los pacientes con esclerosis sistémica progresiva. Las famosas telangiectasias, estas bolitas rojitas que ellos presentan. Y progresivamente pueden ir perdiendo uno u otro dedo, tanto en manos como en pies, ¿no? Las vasculitis, que es una clase inmensa, que se puede dividir de diferentes formas, la clasificación, por el tamaño de los vasos, etc. Y eso también tienen una clase especial, ¿no? En la cual van a haber pues una serie de manifestaciones importantes, y aquí hay que tener en cuenta en las vasculitis si hay compromiso de riñón, si hay compromiso pulmonar, para determinar qué tipo de patología estamos enfrentándonos, y además los datos de laboratorio con el PANCA y CEANCA. Reticulares por vasculitis, y esta es la famosa pérdida de los dedos, mutilación de los dedos por el compromiso vascular. Menciones muy serias, importantes. Bien, ya en la parte final de esta clase, los motivos de la consulta, tenemos siempre que determinar la actividad de la enfermedad, o sea, nosotros ya podemos tener definido un paciente con artritis reumatoidea, por ejemplo, y tenemos que ver si dentro de todo ese contexto que ya le estamos dando tratamiento, ha disminuido las articulaciones inflamadas, no hay mucho malestar, se sienten bien, en fin, dentro de todo ese contexto hay alguna actividad, un rebrote de la enfermedad. Generalmente la actividad de la enfermedad que se exacerban los síntomas generalmente se da por algún cuadro de infección que se agrega, ¿no? Y la infección realmente tiende a que se active la enfermedad, ¿no? A pesar que haya estado muy bien controlada. Entonces, infección más actividad, siempre tenerlo en cuenta. Toxicidad por drogas, porque utilizamos varios medicamentos y estas pueden dar una serie de reacciones adversas que ya las conocemos y debemos de adelantarnos, ¿no? Por ejemplo, el uso de los corticoides, el uso de los antiinflamatorios, los fármacos modificadores de la enfermedad, ¿no? Que pueden producir alguna toxicidad renal, hepatotóxica, etc. Enfermedades que son crónicas, y tener en cuenta que son también enfermedades inmunológicas, que vamos a encontrar enfermedades inmunológicas asociadas, y que muchas veces, como les decía, pues estamos tratando la artritis reumatoidea, pero por ahí se descompensa su azúcar, su diabetes, su tiroides, entonces tenemos que hacer muchas veces un manejo en conjunto, ahora más que nunca. Y enfermedades pues coincidentes que se pueden dar en este grupo de pacientes. Y a más edad, también más enfermedades agregadas, como la presión alta, problemas de hiperlipidemias, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un manejo en conjunto, en la medida que lo podamos, para manejarlo pues de la mejor manera a este grupo de pacientes, porque sí, pues son pacientes muy complejos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento en cuanto a los síndromes reumatológicos? No, doctora. Un gran favor, ¿me podrían, algunos de ustedes, porque yo tendría que salirme del team, algunos de ustedes, no conozco muy bien la teología, ¿puede ponerme la clase de artritis reumatoidea, por favor? Del material de clase. Doctora. Por favor, para hacer la clase de artritis reumatoidea de una vez.
Yo saco esto mejor, ¿no? Sí. Si no, no se va a poder. A ver. ¿Cómo hago? Estoy olvidando de esto. ¿Cómo lo saco? Ay, ¿cómo era? ¿Cómo lo saco? Ya no se ve, doctora. Ya salí, ok, ¿no? Ya. Sí, doctora. Y ahí puedes poner la clase de AR, por favor. Es que yo ya la puse. Ay, no la puse. Ay, no sé qué he hecho. Oh. Ya la puse. A ver, chicos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la artritis reumatoidea. Esta es una enfermedad, digamos, muy patognomónica dentro del curso de las enfermedades del tejido conectivo. Vamos a sacar todo esto. De epidemiología, la prevalencia más o menos mundial es del 1%, la relación entre mujeres y hombres de 3 mujeres por cada varón, acá ya vemos esta gran presencia en los pacientes mujeres, y la edad promedio de presentación de la artritis reumatoidea del adulto es de 35 a 40 años. Vamos a encontrar también en la artritis reumatoidea juvenil de 0 a 16 años, y también la artritis de la tercera edad, ¿no? De pacientes de más de 70 años que también pueden desarrollar la artritis reumatoidea. En cada edad esta presentación va a ser diferente, ¿no? Siendo en la de la artritis reumatoidea juvenil inclusive con una gran gama de presentaciones, hasta 7 formas de presentación de la artritis reumatoidea, que lo vamos a ver en una clase. Genética, y aquí está asociado al HLA-DR4, muy importante dentro del antígeno de histocompatibilidad. Factores ambientales asociados a las infecciones de citomegalovirus, de Epstein-Barr, micoplasma, rubiola, parvovirus. Refieren que el tabaco es el único factor que a veces he demostrado de que es, digamos, negativo, ¿no? Pacientes que fuman tienen mayor predisposición a desarrollar esa artritis, y refieren, aunque no comprobado, que el consumo de alcohol en pequeñas dosis puede hacer de que disminuya o que atenúe la presencia de la artritis reumatoidea, pero aún todavía no muy bien determinado. Pero el cigarrillo sí es negativo. Todo esto va a dar como consecuencia cambios inmunológicos muy importantes, infiltración de linfocitos TCD4 a nivel de la sinovia, a nivel perivascular. Estos linfocitos van a activar a los macrófagos,
con la gran presencia de interleuquinas 1, interleuquinas 6 y la presencia del factor de necrosis tumoral. Y también activación de los linfocitos B con la presencia de autoanticuerpos, como el factor reumatoideo, los anticuerpos anticitrulinados, que son los que podemos dosar cuando pedimos esos anticuerpos cuando sospechamos un paciente con AR. Y todo esto va a determinar una enfermedad sistémica. Esas citoquinas se liberan, van a dar una gran expresión de fibroblastos, mastocitos, osteoclastos, proteasas, formando la sinovitis crónica llamada PANOS, produciendo lo que es la destrucción ósea y la gran deformidad que se ven en pacientes crónicos con artritis reumatoidea. Como ven, dentro de la etiopatogenia cumple un papel muy importante estas famosas interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, que es donde se ha desarrollado mucho el tratamiento con las terapias biológicas, pero lamentablemente también de alto costo. En la clínica articular, en un paciente con artritis reumatoidea, dentro de los síntomas generales tenemos artralgia, mialgias, pérdida de peso, febrículas, depresión, ¿no?, por la gran incapacidad funcional que da esta enfermedad. Dentro del punto de vista articular va a haber una afectación de poliartritis, y este es el patrón que siempre deben recordar. Si tienen un paciente con más de 4 articulaciones inflamadas, a predominio de miembros superiores, poliartritis, simétrico, que yo lo que veo en un lado, por decir tercera, cuarta articulación metacarpofalángica, y de igual forma en la otra mano, y así sucesivamente. Entonces, frente a un patrón de poliartritis simétrica aditiva, es decir, que una articulación se inflama, luego otra y otra, y se va sumando, entonces vamos a estar presentes probablemente frente a esta enfermedad de la artritis reumatoidea. Va a haber inflamación, signos inflamatorios, dolor, calor, rubor, dolor que cambia el movimiento, por eso que decimos que es un dolor tipo inflamatorio, ¿no? Predomina por articulaciones pequeñas, tanto de manos y de pies, es decir, articulaciones del carpo, articulaciones de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales. Rarísimo que comprometa a las interfalángicas distales. Raro. Rigidez matutina más de 1 hora. ¿En qué consiste esto? Que le preguntamos al paciente, cuando usted se levanta en la mañana, ¿puede hacer puño fácilmente? Generalmente dicen, no, no podemos, mi mano se queda totalmente abierta, no puedo juntar mis dedos, y demora pues 2, 3, 4, 5, 6 horas, mucho tiempo. Inclusive llegan a la consulta con sus manos totalmente abiertas porque no pueden hacer puño, ¿no? Algo muy típico en los pacientes con AR. Las articulaciones más frecuentemente afectadas, las metacarpofalángicas, las muñecas, interfalángicas proximales, también las metatarsofalángicas. No olvidarse de valorar los pies, que también se comprometen. Y en fase avanzada tenemos ya el carpo en tenedor, pulgar en Z, desviación cubital en dedos y la hiperextensión de falángicas proximales, llamado los dedos en cuello de cisne. También pueden haber afectación de articulaciones grandes, sí, la rodilla, la cadera, y que el compromiso de ellas van a ser muy invalidantes. Puede haber compromiso a nivel del quiste de Baker en el lado del hueco popliteo. Ahí hay como una pequeña bolsa. Esta se puede llenar de mucho líquido cuando el líquido sinovial desborda en la parte anterior del espacio articular, se va hacia el lado posterior y forma los famosos quistes de Baker, que son muy grandes y causan mucho dolor. A nivel de columna puede haber compromiso, a nivel de compromiso axial. En la artritis reumatoidea generalmente es a nivel cervical. Raro es dorsal, lumbar. Puede haber un compromiso a nivel de la articulación atlanto-axoidea. Temporomandibular, sí, realmente debutan algunos pacientes manifestando dolor cuando mastican los alimentos. Cricoaritenoideas, sí, pueden tener disfonía, y también comprometerse los huesecillos del oído produciendo sordera. Compromiso extraarticular, muy importante. No solo pensar artritis reumatoidea, articulaciones. También tienen compromiso extraarticular. La presencia de nódulos reumatoideos no son muy frecuentes, pero búsquenlo. En un 20 a 30% de los pacientes pueden tener presencia de estos nódulos en la región del codo, en zonas de roce, occipucio, periarticulares, tendón de Aquiles, meninges, pleura, corazón, también en órganos internos, médula espinal, entre otros. Esto generalmente se desarrolla por un fenómeno vasculítico, puede estar presente en un 20 a 30% de los pacientes, y generalmente en el 100% de aquellos pacientes que tienen factor reumatoideo positivo. En la anatomía patológica puede haber un centro necrótico con presencia de histiocitos en empalizada.
siempre buscarlos, ¿no? Porque a veces el paciente no se da cuenta o como a veces no duelen, salvo que haya un roce y ahí sí se infectan, sí van a tener alguna sintomatología. Vasculitis puede haber a nivel de la piel con necrosis, púrpura, úlceras, piedema gangrenoso, a nivel nervioso mononeuritis múltiple, polineuritis o también infartos viscerales. Compromiso pleuropulmonar, se puede encontrar pleuritis con derrame pleural. Generalmente este es un dato, digamos, de hallazgo. A veces el derrame pleural es muy pequeño, muy laminar, que no da sintomatología. Fibrosis intersticial puede darse. Hipertensión pulmonar raro, bronquiolitis obliterante, en tratamientos a veces cuando usamos, por ejemplo, penicilamina. Nódulos, puede haber capitación, fístulas, neumotórax, a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis. Y el síndrome de Kaplan, en la cual hay artritis reumatoidea más neumoconiosis. Compromiso cardíaco, también puede haber pericarditis, a veces muy laminar sin sintomatología. Puede haber también taponamientos o arritmias. El compromiso pulmonar y cardiovascular dentro de lo que es el derrame pleural y pericárdico es más extenso en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. En AR generalmente es muy pequeño. Neurológico puede haber vasculitis, mononeuritis múltiple, por compresión muy frecuente el síndrome del túnel carpiano. El paciente viene diciendo que tiene adormecimiento, hormigueo, se le caen las cosas en las manos, ¿no? A veces no refiere inflamación, dolor en las articulaciones, sino este adormecimiento. También puede haber a nivel del pie, a nivel terciano, y también puede haber compromiso cervical. Raro un compromiso del sistema nervioso central. Ocular, debemos de tener en cuenta la epiescleritis, la llamada esclera superficie roja, ¿no? Superficial roja, el ojo rojo que le llama. Escleritis, si el paciente, por ejemplo, va al oftalmólogo y le diagnostican escleritis, lo primero que yo debo de pensar es en una artritis reumatoidea que puede originarse o que de repente ya está presente en una forma muy leve. Entonces, el médico oftalmólogo está ya cursando una interconsulta reumatología para determinar la presencia de esta enfermedad, ¿no? Tener cuidado porque esto puede avanzar, puede producir una escleromalacia perforante o una endoftalmitis y que pueda dar algún problema de ceguera. Asociado al síndrome de Sjögren tenemos la queratoconjuntivitis zika, no olvidarse, la osteoporosis asociado al uso de corticoides. Si bien es cierto, van a ver en la terapéutica que damos dosis pequeñas, pero a veces el paciente se automedica porque comienza a encontrar pues, que con el corticoide se siente bastante mejor, ¿no? Linfoma B a células grandes puede estar presente. Compromiso de esta articular podemos tener esplenomegalia, citopenias con el famoso síndrome de Felty, hiperpigmentación de miembros inferiores, úlceras, adenopatías y pleuropericarditis. A nivel de nefropatías puede haber AINES por el uso de los antiinflamatorios, una insuficiencia prerrenal, un síndrome nefrótico por amiloidosis secundaria. Generalmente pacientes que tienen artritis reumatoidea de más de 10 años pueden desarrollar esta complicación. Glomerulonefritis por fármacos, per se, por vasculitis, y compromiso del túbulo intersticial en el síndrome de Sjögren cuando está asociado. Hallazgos radiológicos, no olvidarse, los cambios. Primero, tumefacción de partes blandas, que es el cambio, digamos, inicial. Osteopenia, yuste articular, comienza a disminuir acá la textura del hueso, ya disminuye, ya no es tan compacto como en partes por fuera. La presencia de erosiones óseas, signo patognomónico. AR, compromiso radiológico, importante, erosión en forma de quistes subcondrales o pérdida de cartílago. Puede haber luxaciones o subluxaciones en estadios más avanzados y tener cuidado en ello. Y algunas veces cuando no hay algún cambio, digamos, importante en la radiografía, que es lo primero que debemos de pedir, en algunos casos se puede solicitar una resonancia magnética, pero recordar que siempre es una prueba que no está muy al alcance de los pacientes. Siempre la radiografía comparativa. Los hallazgos en ultrasonografía cumplen un papel muy importante, sobre todo en aquellos casos que queremos diagnosticar una artritis reumatoidea temprana. Se refiere que con las técnicas de escalas grises puede haber un aumento de la resolución espacial de las estructuras óseas, que ya lo puede determinar esta prueba, a pesar que a veces clínicamente no hay una sintomatología. La técnica doble de poder, la más importante porque determina la presencia de aumento de flujo, como vemos aquí, aumento de flujo sanguíneo en pequeños vasos sanguíneos
determinando ya inflamación. Y a veces clínicamente todavía no lo encontramos. Entonces esta prueba es muy importante desarrollarla porque nos puede dar diagnósticos de AR temprano. Hallazgo de laboratorio, recordar que en los pacientes con AR puede haber una anemia normocítica, sobre todo en procesos crónicos, leucocitosis, puede haber trombocitosis, eosinofilia. Estos valores se elevan cuando está la enfermedad de la artritis reumatoidea activa. Reactantes de fase aguda, nunca olvidarse de solicitar velocidad de cementación, proteína C reactiva. Generalmente están elevados cuando la artritis está muy comprometida, cuando hay mucha cuenta articular de articulaciones inflamadas. También se puede pedir cerebrosporamina, optogladina, alfa-globulinas, más al alcance de velocidad de cementación y proteína C reactiva. Si tenemos una articulación que está muy inflamada, muy hinchada, por ejemplo, una rodilla, podemos hacer una artrocentesis, extracción de líquido sinovial y hacer un estudio de líquido sinovial para ver su citoquímica, cómo está, si está turbio. Generalmente en estos pacientes vamos a encontrar viscosidad disminuida, turbio, leucocitosis entre 2000 a 50.000, aperonino de polimorfonucleares, el láctico puede estar elevado, glucosa normal o disminuida. Muy importante, podemos mandar el estudio de líquido sinovial, un cultivo, generalmente el cultivo es negativo. El factor reumatoide, los autoanticuerpos contra la facción FC de la hemoglobina G, la sensibilidad de un 75% aproximadamente y especificidad de un 70-90%. Recordar que el factor reumatoideo puede estar presente en el 5% de pacientes sanos y en pacientes de 65 años a más en un 15%, ¿no? Entonces, tener cuidado en ello, que la clínica ahí es lo que va a mandar y también con los criterios de clasificación. Lo del factor reumatoideo no sirve como un screening ni como seguimiento, sino como pronóstico. Como diagnóstico sirve para confirmar si la clínica es sugestiva de artritis reumatoidea. Puede estar elevado en lupus, puede estar presente en Sjögren, en patopatías, en lepra, sarcoidosis, tuberculosis, etc. Los anticuerpos anticitrulinados, estos tienen una sensibilidad similar al factor reumatoideo, aunque más precoces, y una especificidad muy superior, más del 90%. Es muy importante la presencia de estos anticuerpos porque antiguamente teníamos pacientes con artritis reumatoidea, factor reumatoideo negativo. Sin embargo, estos anti-CCP estaban presentes en estos pacientes. Los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes generalmente a títulos bajos. Los anticuerpos que nos interesan en AR es el factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulina, no olvidar. Evolución y pronóstico. Factores de mal pronóstico, mujeres, edad avanzada, afectación radiológica desde el comienzo. Empiezan los síntomas, pide una radiografía y hay erosiones. Mal pronóstico. Factor reumatoideo anti-CCP y reactantes de fase aguda muy elevados, presencia de nódulos reumatoides, persistencia del brote durante un año, nivel socioeconómico disminuido, afectación de más de 20 articulaciones, ¿no? Marcadores de actividad que estén muy elevados, velocidad de cementación y proteína C reactiva. La esperanza de vida se acorta de 3 a 7 años cuando está ligado a artropatías más graves. Si este paciente con AR además tiene infecciones, hemorragia gastrointestinal o enfermedades cardiovasculares. El tratamiento precoz es lo más importante porque así va a mitigar la clínica, secuelas y mortalidad de la enfermedad. Tenemos los criterios de clasificación para hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea. Estos son los antiguos que más nos sirven para un diagnóstico de artritis reumatoidea crónica, más no para la AR temprana, que es la que nos interesa. Y estos son los que debemos tener en cuenta, los del el ACR y el EULAR en el 2010, donde nos habla de sinovitis en al menos una localización más exclusión de otras causas. Los valores de 6 a más ya nos dan positividad de esta patología. Entonces se hace la cuenta articular, número y lugar de articulaciones afectadas, de 4 a 10 grandes le ponen un punto, de 1 a 3 pequeñas 2 puntos, y de 4 a 10 pequeñas ya le ponen un valor de 3 puntos. Entonces, qué importante hacer la cuenta de articulaciones inflamadas. Más de 10, con al menos participación de una pequeña, ya le están poniendo 5 puntos. Anomalías serológicas, factor de reumatoideo, anti-CCP, positivos bajos tiene 2 puntos, positivos altos, más del triplo de lo normal, 3 puntos. Elevación de la velocidad de cementación a proteína C reactiva, 1 punto. Y duración de los síntomas de al menos 6 semanas tiene 1 punto. Sumamos todo lo que tenga nuestro paciente, 6, ya estaríamos nosotros determinando que este paciente tiene una artritis reumatoidea y sobre todo una R temprana. ¿Cuál es el tratamiento que debemos dar a estos pacientes? Medidas generales, indicar al paciente que es una enfermedad crónica, quitar los factores de riesgo,
Los antiinflamatorios son sintomáticos que no modifican la progresión, pero sí van a calmar el dolor, porque el paciente se muere de tanto dolor. Estos antiinflamatorios debemos darlos en formas fraccionadas, a dosis máximas al inicio, cuando está muy activa la enfermedad, y luego ir disminuyendo. Los corticoides son sintomáticos que sí modifican el curso de la enfermedad, y aquí tener bastante cuidado porque debemos dar prednisona a dosis que pueden ir de 5, 10, 15 miligramos, pero no excedernos a más. No tenemos por qué darle 20 miligramos ni 50, ¿no? Y menos bolos de metilprednisolona para un cuadro de artritis reumatoidea. Las dosis acá son conservadores. Dentro de los farmes tenemos los farmes sintéticos, los convencionales, el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalazina y los antipalúdicos. De todos estos, el que siempre van a recordar es el metotrexate, que es el que iniciamos siempre el tratamiento, a dosis que van de 5 a 10 hasta 15 miligramos semanal. De luego tenemos los fármacos sintéticos dirigidos, que es el tofacitinib o baricitinib, que estos realmente ya son de un alto costo y generalmente los damos cuando fracasa uno de los tratamientos, digamos, convencionales. Y dentro de los fármacos biológicos, que son los que han salido hace pocos años, que son muy importantes utilizarlos porque estos van a modificar el factor de necrosis tumoral, antileuquinas 1, y van a tener diferentes mecanismos de acción en los cuales nosotros le vamos a agregar a aquellos pacientes que no respondan a un tratamiento, digamos, convencional con los fármacos sintéticos, ¿no? También tenemos biosimilares, que son casi el mismo costo. Gran limitante los costos y también las reacciones adversas que traen los fármacos biológicos, como son las infecciones y las neoplasias, ¿no? Tener cuidado con ello. Bueno, dentro de los antiinflamatorios, siempre tratar de usar los antiinflamatorios inhibidores de la COX-1, siempre con algún tipo de protector, ¿no? Y bueno, y si tienen antecedentes de gastritis, pues dar los inhibidores de la COX-2, ¿no? Tipo celecoxib, etirocoxib. Los corticoides muy importantes. Dentro del tratamiento damos el antiinflamatorio, damos el corticoide y damos el fármaco modificador de la enfermedad. El importante, el metotrexate. Si con esta monoterapia lo manejamos, en buena hora. Pero si no, tenemos que agregar otro fármaco que viene a ser la leflunomida, que es una buena asociación, una terapia combinada, metotrexate más leflunomida. Si esto no mejora por medio de unos 6 meses, ya estaríamos pensando en la posibilidad de darle algún fármaco biológico. Lamentablemente en nuestro medio es bastante difícil, entonces nosotros lo que manejamos es metotrexate con hidroxicloroquina. Estoy hablando del Hospital del MINSA, en la cual no tenemos al alcance nosotros la leflunomía, entonces trabajamos metotrexate con hidroxicloroquina. Y ahí nos quedamos porque no tenemos terapia biológica para darle a los pacientes, algo que sí pueden ver ustedes en los hospitales de Les Salud. La rehabilitación, no olvidarse que es muy importante. La rehabilitación es algo que siempre nos va a ayudar a nosotros a poder controlar los pacientes con artritis reumatoidea. Y nosotros tenemos acá en el MINSA muchos limitantes, pero sin embargo manejamos una gran población con artritis reumatoidea, tratando de darle, bueno, lo que está al alcance. Ahora, el mensaje siempre es el diagnóstico precoz, ¿no? Que es lo más importante, no estar catalogando de repente una artrosis cuando en realidad es una artritis reumatoidea. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicos? No, doctora. Bueno, el día de mañana tenemos la clase de las espondilotopatías seronegativas a las 6 de la mañana, chicos, para poder desarrollarla. Voy a tomar mis fotitos de pantalla. Acá está. Mis participantes. Ya. Ya. Ya, chicos. Creo que tienen otra teoría ahora, ¿no? Sí, doctora, con la doctora Noriel. Sí. Ok. Entonces, eso sería todo. Mañana, por favor, a las 6 de la mañana. Espondilotopatías seronegativas. Por favor, lean, ¿eh? Hasta mañana. Chao. Gracias. Hasta mañana, Gracias, doctora. doctora. Hasta mañana. Hasta luego. Sí, doctora.
Chicos, la otra reunión, por favor.